bien, creo que ya estamos en horario y con bastante espera como para poder comenzar esta jornada, que va a iniciar con los correspondientes agradecimientos. Queremos valorar y subrayar la presencia del secretario gremial de APL, de Felipe Sanz, muchas gracias por tu presencia aquí, también la de Víctor Jolich, secretario de Profesionales, Miriam Aragón, secretaria de Personal Jerárquico, a los compañeros de la Comisión de Combatientes de Malvinas de APL, muchas gracias también por acompañarnos, Patricia Cardo del Grupo Parlamentario de Amistad de nuestra Cámara, a Carlos Gianella, que está por aquí presente, un referente de la ciencia y la tecnología nacional y de la provincia de Buenos Aires, donde ocupó importantes lugares en la última gestión peronista que hubo allí en este territorio. También agradecer a la dirección de comisiones por el trabajo que desempeñan siempre para permitir que tengan lugar eventos como este, la intensidad y la profesionalidad con que los trabajadores de esta comisión permiten la producción legislativa. Es una actividad que merece un mérito y un reconocimiento que queremos honrar en esta jornada también, porque en definitiva sin su trabajo no podríamos realizar eventos de este tipo y muchos otros. Ahora, también valorar el papel desempeñado por Jorge Sacagnini, verdadero promotor de esta actividad, que nos impulsó a organizarla y que nos dio todo su apoyo para que tenga lugar. Sobre la diputada Daniela Castro, rescatar la comprensión absoluta que tuvo cuando le hicimos esta propuesta, el trabajo formidable que lleva a cabo como presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que lamentablemente, porque era su deseo, no pudo concurrir en el día de hoy a esta reunión por una agenda política ineludible, pero que nos dejó una nota que inmediatamente les voy a leer. Señores organizadores y opositores de la Mesa Capitalismo y Soberanía en la Era Informacional, de mi mayor consideración. Los acontecimientos que nos han obligado las sesiones extraordinarias actualmente en curso en las realidades políticas de cierre de 2018 y preparación de 2019 hacen que, lamentablemente, no pueda acompañar la Mesa Capitalismo y Soberanía en la Era Informacional, tal como era mi deseo. Como política y legisladora considero que el tema elegido por los organizadores es de una actualidad incuestionable. Como en otras oportunidades en la historia de la humanidad, las innovaciones técnicas y los cambios sociales preceden las modificaciones políticas y legales. Pero hoy sucede que la velocidad de dichas innovaciones, potenciada por la ciencia, su extensión geográfica, habilitada por las técnicas comunicacionales y el hecho de implicar las dimensiones más íntimas de los seres humanos, plantean desafíos radicalmente novedosos. De ahí que sea sumamente valioso el aporte que los especialistas convocados para la mesa que hoy nos reúne puedan brindar a los legisladores argentinos. Dicho esto, y tomando algunas de las ideas volcadas por la diputada Daniela Castro, intentaré hacer alguna introducción a la jornada que tenemos el día de hoy, que de algún modo también intentará responder a un interrogante que me hizo uno de los que está aquí presente hace escasos momentos, cuando me decía por qué, qué implica discutir el capitalismo, la soberanía en la era informacional, qué diferencias puede haber con lo que sucedió en tiempos pasados y en qué medida interesa a los proyectos de desarrollo y al trabajo en un país como el nuestro. Si pensamos en dos modelos de desarrollo de las décadas recientes, para no ir a los casos de los tigres y dragones asiáticos, deberíamos o podríamos poner como ejemplo dos estados-nación fundamentales, tanto por su potencia demográfica como por su extensión geográfica, como decía la diputada Castro. Me refiero a los casos de India y de China. En el caso de China, a partir de 1978, con las reformas propiciadas por Deng Xiaoping, se introduce en las corrientes económicas globales a partir de una extraordinaria oferta de mano de obra dispuesta a trabajar por muy bajos salarios, que se insertó en
los primeros eslabones de la actividad industrial en la producción de bienes seriados, indiferenciados, que no requerían calificaciones especiales por parte de los trabajadores que empezaron a participar en ello. Luego fue avanzando y perfeccionando las producciones industriales, avanzando en una mayor intensidad en la tecnología y en los conocimientos que iba incorporando, lo que le permite al día de hoy, por ejemplo, aspirar a ser un líder en materia de inteligencia artificial, en materia de Big Data, en materia de robotización en las próximas décadas. En el caso indio es similar, aunque distinto. Habiendo comenzado sus importantes reformas de apertura y por ende de incorporación de la mano de obra india, casi una década después, a partir de una crisis financiera en el año 1991, la incorporación que propuso India fue a través de una población también extraordinariamente numerosa, también como la China, dispuesta a trabajar por bajos salarios, pero angloparlante como son los indios, insertándose en las actividades de servicios tercerizadas por parte de las economías centrales para que desarrollen ciertos requerimientos que necesitaban los países, pensemos Inglaterra, Estados Unidos, pero muchos otros también. Como en el caso chino, se insertan en los primeros eslabones de la actividad de servicios sin aportar estos trabajadores calificaciones excepcionales en particular, con el deseo de luego avanzar hacia servicios cada vez más sofisticados, cosa que en alguna medida lo han logrado, pero en un espacio que tiene gran debate y discusión. ¿Por qué hago revisión de estos dos modelos? Porque si una economía dependiente como la Argentina intenta replicarlo, va a encontrar significativos obstáculos. Va a ser mucho más difícil poder generar un proceso de desarrollo de estas características a partir de ahora, del siglo XXI, de lo que fue previamente. Por los desafíos que implica la inteligencia artificial, por procesos de automatización que van sustituyendo en forma aceleradísima puestos de trabajo. En el último fin de semana, el día sábado, si no me equivoco fue el día sábado, Walmart, el primer empleador de Estados Unidos, el principal empleador de Estados Unidos, que si me equivoco paga $9 la hora, a diferencia de los $35 que 4 décadas atrás pagaba General Motors cuando era el primer empleador de Estados Unidos, Walmart hizo presentación de un robot que a partir de la fecha en 230 establecimientos del territorio estadounidense va a comenzar a desarrollar las actividades de limpieza que hasta ahora eran desarrolladas por hombres y mujeres. Si ustedes googlean el robot janitor Walmart van a encontrar esto. Allí ya tenemos una forma rutinaria, nada sofisticada, una forma de sustitución de trabajo y al mismo tiempo de capitalismo de vigilancia, que creo que eso Girardi algo va a poder decir después. Entonces, para un país, para una economía dependiente como Argentina, encarar un proceso similar que intente replicar lo efectuado por India o China va a ser mucho más difícil. Y esto conecta con una advertencia que Guy Ryder hizo en el año 2015 cuando ya observaba una incorporación de 200.000 robots por año a distintas actividades, especialmente industriales, pero no únicamente. Y con este paper recontracitadísimo de Frey y Osborne, investigadores de la Universidad de Oxford, que en el 2013 anticiparon la posibilidad de que en 1 o 2 décadas el 47% de los trabajos desarrollados en Estados Unidos sean sustituidos por máquinas, software y robots. Este trabajo es sumamente polemizado, muy cuestionado por otras investigaciones que son mucho menos dramáticas. Se me viene a la cabeza una de este año de la OCDE, que siguiendo una metodología similar a la de Osborne y Frame, la extienden más allá de un Estado-nación, pero la circunscriben a 32 de los 36 países que constituyen esta organización, para señalar que tan solo el 14% de los trabajos existentes en estas 32 economías de la OCDE tienen una alta vulnerabilidad a la automatización, mientras que un 32% tiene una vulnerabilidad media porque tan solo tienen chances de automatización de un 50 a un 70%. Entre las bibliotecas más optimistas, un reporte también muy reciente del Foro Económico Mundial, presidido por Klaus Schwab, de quien algún comentario haré después, indica que por el contrario, la inteligencia artificial y las innovaciones informacionales
de aquí al 2022 pueden generar 133 millones de puestos de trabajo. Sí, se aplican los programas de reentrenamiento y capacitación necesarios para adecuar las habilidades laborales a las nuevas demandas del mercado y de las firmas que los nutren. De lo contrario, lo que puede llegar a tener lugar es la pérdida de 99 millones de puestos de trabajo. Dentro de los criterios optimistas es un lugar común, es muy reiterado que sucede esto, de señalar que ya han existido revoluciones industriales, que ya han existido innovaciones tecnológicas de gran importancia. Y sin embargo, más o menos tiempo después, los trabajos aparecen y se multiplican y los hombres y las mujeres que fueron desplazados de alguna manera logran reinsertarse en el mercado laboral. Cosa que es cierta, siempre y cuando se tengan en cuenta algunos detalles. En primer lugar, como bien advierten Brighofson y McAfee, no existe ley económica alguna por la cual los hechos sucedidos en el pasado económico necesariamente deben reproducirse en el futuro. No hay mandato alguno por el cual deba suceder esto. Y por otro lado, este criterio pasa por alto algunos detalles históricos de importancia. Después de la segunda revolución industrial de mediados del siglo XIX, debieron acontecer 2 guerras mundiales y la emergencia de un imperio soviético para que los países que integran el mundo occidental admitan y propicien mejores condiciones materiales de existencia para sus trabajadores e incluso promuevan en algunos casos una organización de sus trabajadores para que negocien mejor los intereses de los sectores que representan. Y creo que por acá pasa la clave de buena parte de esta discusión, no acerca de si las automatizaciones van a significar el fin del trabajo, cosa que es imposible de saber. El amigo Abel Fernández suele repetir siempre que es muy difícil hacer predicciones, en especial cuando se trata del futuro, pero sí de la calidad de los trabajos que van a existir de aquí en adelante. No nos interesa tanto producir fatalismo que puede llegar a ser funcional a los intereses de capitales y propietarios que, bajo excusa de que el trabajo va a escasear, puedan aprovecharlo para reprimir a la baja salarios y condiciones de trabajo. Sin embargo, hay notas a tener en cuenta y que merecen ser registradas. Por caso, el más de $1 billón que las empresas norteamericanas pagan a sus accionistas por año, una cifra de 12 ceros, ¿sí? De 12 ceros, que deja muy atrás los 58.000, 60.000, 80.000 millones de dólares creo que están proyectados en materia de inversiones por capitales de riesgo en este año, eran 58.800 en el año 2015, un gap que solo se explica por la utilización de los pagos de los accionistas de la empresa en las recompras de las acciones de sus propias empresas. Prefieren hacer esto para inflar artificialmente el valor bursátil de estas firmas antes que invertir, arriesgar e impactar en la economía real. De hecho, Apple en este año 2018 es la empresa que encabeza la recompra de acciones en territorio estadounidense. Apple, que por otro lado no tiene una sola fábrica en el mundo, es la productora de, dicen, el dispositivo más exitoso de todos los tiempos, el iPhone, pero no fabrica absolutamente nada. Creo que tiene alguna localizada en Irlanda o con excusa de que fabrica algo, pero seguramente tiene que ver con sus intereses impositivos más que con otra cuestión. De hecho, todos los componentes del iPhone y del iPod son aportados por los países del este asiático para ser ensamblados por Foxconn, empresa de capitales taiwanense en territorio chino. Salvo, si no me equivoco, el procesador A5, que sí es elaborado en Austin, Texas, en una fábrica que es de Samsung. Ese es el aporte que desarrolla el territorio estadounidense a Apple gracias a una empresa surcoreana. Entonces, los miles de millones que sin embargo tienen lugar como inversiones en territorio estadounidense también implican, cuidado con esto, fusiones y adquisiciones multimillonarias que no necesariamente impactan
positivamente en la economía real, porque en muchos casos se trata de fusiones, en la mayor parte de los casos se trata de fusiones y adquisiciones que tienen por objeto ajustar, recortar procesos y personal, como bien lo sabemos nosotros, que creo que hasta el día de hoy tenemos como año récord de inversión extranjera directa, aquel que implicó la extranjerización completa de YPF, y que lejos de implicar la multiplicación de chimeneas y la movilización de ladrillos, por el contrario, supuso la pérdida de muchísimos puestos de trabajo, la hipoteca de recursos no renovables estratégicos puestos por el trabajo de generaciones de argentinos y que concluyeron con el vaciamiento de la empresa. Años récord de inversión extranjera directa en Argentina. De allí que uno prefiera siempre hablar de inversión bruta y no de inversión extranjera directa, que puede significar absolutamente nada. Si algo significara, las Islas Caimán estarían llenas de fábricas, y lejos de que esto sea así. En el caso de las empresas informacionales, por otro lado, registremos que las actividades que desarrollan tampoco impactan en la economía real, o no al menos en la producción, de bienes tangibles. Más allá de la inversión que puede hacer en data centers, Google, que son sumas absolutamente irrisorias cuando se compara a los ingresos que tienen, Google no necesita de fábricas, Facebook no necesita de establecimientos físicos que produzcan bienes materiales. Uber y Airbnb, por caso, ni siquiera son propietarios de los autos y de las viviendas que permiten el desarrollo de los servicios que prestan. Les dan nuevos usos a bienes que ya existen, desplazando en muchos casos a trabajadores y trabajadoras que prestan servicios en mayor o menor medida con ciertas condiciones de formalidad y bienestar. Compran cuotas de mercado y no aportan bienes novedosos, tangibles a la economía real. Sí ayudan mucho a precarizar los trabajos y a nivelar hacia la baja las condiciones de los trabajadores taximetristas y hoteleros, gastronómicos, en fin. Es uno de los signos de nuestros tiempos también este aporte económico aporte entre comillas económico por parte de las plataformas. Estas disrupciones, hay que emplear este término si uno habla de economía informacional, disrupción, están provocando importantes e interesantes debates en la economía centrales. Me voy a reducir a 3 documentos de este año o pronunciamientos que me parecen tremendamente interesantes. Por un lado, un documento elaborado por la Comisión de Justicia Económica del Instituto de Investigación de Políticas Públicas de Inglaterra, que se denomina el documento Prosperidad y Justicia en una nueva política económica. Más allá de que este instituto es un think tank más bien progre en Inglaterra, esta agrupación que funciona en su seno está integrada por figuras académicas progresistas como Mariana Mazzucato, pero también por figuras religiosas del establishment británico como el arzobispo de Canterbury, más algunos miembros del Instituto Mackenzie, que siempre está en todas partes, y de importantes firmas privadas inglesas. En este documento denuncian el exagerado poder político que han adquirido los capitales económicos más concentrados a raíz de su concentración, valga la redundancia, y la necesidad de revisar muchos de los postulados y políticas llevadas a cabo por el bipartidismo británico. Entre las revisiones que hay que hacer está la de fortalecer o restaurar el fortalecimiento de las organizaciones de los trabajadores. En términos ideológicamente similares, en una publicación de hace 3 semanas, Klaus Schwab, el creador del logo Cuarta Revolución Industrial, plantea una diferencia entre la globalización que sigue justificando por favorecer los flujos de capitales y de ideas que aseguran el crecimiento económico, lo diferencia del globalismo por importar esto último una ideología que, dominada por las ideas neoliberales, lo dice Klaus Schwab, quiero aclarar, han permitido el enriquecimiento abusivo de ciertas partes de la sociedad, de las sociedades, sobre todo occidentales, yo pienso sobre todo en términos occidentales, y perjudicaron al mismo tiempo a amplias franjas de otros sectores, fundamentalmente el mundo del trabajo. De allí que Klaus Schwab advierta, el próximo Foro Económico Mundial va a discutir una arquitectura del siglo XXI más acorde a estas nuevas demandas sociales que están produciendo tanto ruido en el orden político y electoral de las economías centrales. Por último,
un autor más bien desconocido, Oren Cass. Oren Cass es un economista del Instituto Manhattan, como para que tengamos cierta idea, y fue asesor económico de Mitt Romney en la candidatura del año 2012 que perdió contra Obama en las elecciones estadounidenses. Es un hombre conservador, claramente. Sin embargo, en un libro muy reciente, el trabajador que fue y el futuro trabajador the Once and Future Worker. Lo digo en inglés porque no tiene traducción y dudo que lo vaya a tener al menos en lo inmediato, porque es un autor demasiado consumido en el mundo de habla hispana. Este hombre en este trabajo denuncia las condenables políticas llevadas a cabo tanto por demócratas como por republicanos en Estados Unidos. No simpatiza con las políticas asistencialistas de los demócratas por no asegurar puestos de trabajo y condiciones materiales dignas a los trabajadores y trabajadoras de Norteamérica, pero tampoco con las reducciones impositivas y las políticas neoliberales, las denomina también así, que dominaron a los decisores públicos del partido del cual es afiliado, sospecho yo, y que permitieron una degradación de las humanidades de los trabajadores que terminaron siendo concebidos por la economía norteamericana como commodities, como insumos que tan solo son tenidos en cuenta como un cálculo más en la eficiencia económica y la rentabilidad de las grandes empresas. De allí que él proponga una nueva política económica que acepte que el fin fundamental y prioritario de cualquier gobierno en Estados Unidos tiene que ser el de generar trabajo. Y trabaja un concepto muy interesante de pluralismo productivo, para también alentar una reconcepción cultural que no le brinde mayor estatus a ciertos trabajos y no a otros, como puede ser la atención doméstica de las familias en la casa, que también aporta a la comunidad y que merece ser tenida en cuenta como una actividad laboral. Más allá, quiero decir, del tufillo anti-inmigrante y patriarcal del trabajo de este hombre, que en definitiva es un conservador norteamericano, que además, parece claro eso, ambiciona ser un intelectual de la era Trump. Quiero destacar estas notas y estas producciones, hay otras, porque parecen muy interesantes al referirse a figuras que están reformulando sus posiciones. Y también, y sobre todo, porque, advirtámoslo, están pensando, están reformulando las ideas que van a formar parte luego de la arquitectura económica, de las economías internas de estos países y de la arquitectura global. Y es importante que nosotros no terminemos importándolas sin beneficios de inventario y aplicándolas sin más, como en muchas oportunidades lamentablemente hemos hecho. De allí que, con el impulso de Jorge Saccagnini, hayamos propiciado una jornada como esta, para pensar desde nuestro lugar en el mundo cuáles son los mejores diseños para el pueblo argentino, desde nuestro lugar argentino y peronista.